Cuando nos peleamos en las redes sociales, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo es que entramos en esa suerte de batalla con otras personas a las que probablemente nunca les veremos la cara? ¿Cómo hacemos también para creer que, aunque no conocemos a esas personas, podemos llegar a ganarles? ¿Y por qué nos cuesta tanto también pensar que esos anónimos pueden llegar a vencernos? Y en últimas, ¿para qué hacemos eso? ¿Para qué invertimos una gran cantidad de esfuerzo de nuestra vida cotidiana tratando de hacer que los demás opinen o crean aquello en lo que nosotros creemos o aquello que opinamos? De alguna manera, esta práctica cotidiana que hacemos todos como usuarios de redes sociales, de Facebook, de X, de Instagram, de Reddit, es una práctica que no terminamos de entender completamente. Sobre todo cuando bajamos hasta el espacio de los foros, del espacio de comentarios donde interactuamos con esos otros usuarios anónimos, nos damos cuenta que empieza a suceder una suerte de combate, una suerte de lucha con esos otros usuarios que tal vez nunca conoceremos. Me interesa ese tipo de cosas que hacemos con gente que no conoceremos. En mi investigación trato de entender cómo es que terminamos estableciendo un tipo de relación que se basa más en el combate que en el debate. Porque es cierto que las redes sociales nos sirven para debatir con otros, para ponernos de acuerdo con otros, para opinar contrariamente a otros. Y es cierto que las redes sociales también pueden generar movimientos colectivos en favor de causas, por lo demás, justas. Con todo eso, tenemos que reconocer que las redes sociales también sirven para lo contrario, es decir, para ponernos en desacuerdo, para posicionarnos en disenso con respecto a otras opiniones y, por qué no decirlo, para construir relaciones que no se parecen al debate argumentado ni a la discusión racional. Relaciones en las que luchamos con los demás, tratamos de vencer a los demás, tratamos a través de múltiples estrategias de hacer que los otros nos den la razón a toda costa. Pues bien, ese otro tipo de prácticas que son innegables, que están ahí, forman parte del patio de recreo de las redes sociales. Si las redes sociales funcionan también como espacios de debate, como esas viejas ágoras del mundo antiguo en la que la gente tomaba la palabra y participaba en las cuestiones comunes, también las redes sociales se han convertido en una suerte de alcantarillas digitales, donde pareciera que nada de lo que ocurre ahí tiene valor cívico o tiene aporte a la argumentación y al acuerdo. ¿Es posible que las dos cosas sean ciertas? ¿Podemos conciliar esa contradicción? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque esa contradicción forma parte de todo lo que nos permite hacer el lenguaje. El lenguaje como capacidad innata y también como conjunto de herramientas para vincularnos con los demás, nos permite tanto ponernos de acuerdo como ponernos en desacuerdo con los demás. ¿Es importante ponernos en desacuerdo? Por supuesto, siempre que entendamos que la esencia de las democracias se basa precisamente en el desacuerdo. La pregunta será entonces si es realmente contradictorio que las redes sociales sean al mismo tiempo ágoras y alcantarillas. La pregunta también para los investigadores es cómo vamos a entender, a estudiar, a pensar mejor ese otro tipo de prácticas que no se parecen al debate argumentado, pero que están ahí y que son una realidad
y en la que muchas veces también estamos involucrados. ¿Cómo pensar entonces esa cuestión? Por un lado, hemos desarrollado en las ciencias del lenguaje un conjunto amplio de estrategias, de teorías, de modelos que nos permiten controlar el diálogo y hacer que el diálogo, el debate, avance hacia la resolución de conflictos y el alcance de acuerdos. Esos modelos que hemos desarrollado en diferentes campos nos han permitido avanzar socialmente hacia sociedades que se permitan desacordar en términos respetuosos y bajo reglas de discusión racional. Ahora bien, ¿entendemos de la misma manera el otro tipo de interacción? ¿Tenemos claro cómo funcionan los procedimientos, las estrategias, los modos en que en vez de debatir con los demás, los vencemos en las arenas digitales? No lo sabemos. Solo sabemos que no nos gustan esas prácticas. Hemos desarrollado herramientas legales para proscribirlas. Las hemos puesto todas en una gran sombrilla que hemos llamado, por ejemplo, discursos de odio, o por ejemplo, ciberacoso, o por ejemplo, troleo digital. Y todo eso ha servido para construir regulaciones, reglas que se basan en la identificación de esas prácticas y el castigo a las mismas. Pero más allá de eso, nos falta comprender profundamente por qué esas prácticas continúan instaladas en nuestros modos de participar y de usar las redes sociales, y además, cómo es que esas prácticas realmente suceden, es decir, cuál es la técnica que los usuarios han desarrollado para irritar a los demás, para hacer que los demás se desesperen, se burlen, desafíen, respondan, es decir, para que los imperativos del combate hagan ceder a las reglas del debate. Como no lo sabemos entonces, creemos que una posibilidad es avanzar hacia atrás, hacia el mundo antiguo, hacia una técnica que habían desarrollado los maestros de artes verbales alrededor del siglo V a.C. En ese momento de la cuna de la civilización occidental, se tenía claro algo que luego hemos perdido de vista. Primero, la educación de los oradores, de los políticos, de aquellos que iban a dirigir los estados. Los estados eran dirigidos por unas élites instruidas, educadas en el arte de la palabra. Pero ¿cómo se les educaba? Al mismo tiempo que se entrenaban en el arte verbal, se entrenaban en el arte físico. Es decir, no había una gran separación entre la lucha verbal para convencer a otros en el ágora y la lucha cuerpo a cuerpo para vencer a otros en la palestra. Si las artes verbales y las artes físicas formaban parte del mismo proyecto educativo, es porque se desarrollaba una técnica que construía un conjunto de analogías que le permitían a los oradores vencer al otro verbalmente como si lo estuvieran venciendo corporalmente. Esa técnica se llama erística. La erística es la técnica de la lucha verbal, una técnica que no sobrevivió al avance de la dialéctica platónico-aristotélica y que apareció intermitentemente en la historia del pensamiento occidental, bajo otros nombres, muchas veces como el lado oscuro del debate, como el lado no preferible de la discusión. Ahora bien, ese desarrollo, esas técnicas, ese conjunto de estrategias para hacer que el adversario muerda el polvo, como si lo estuviéramos derribando físicamente,
A pesar de que hemos perdido esas técnicas en los textos donde debieron haber estado, no las perdimos en la memoria colectiva. Parece que quedaron instaladas en el desarrollo del pensamiento occidental. Y la prueba de que sobreviven es que las practicamos a menudo. Que a pesar de no contar con esos hipotéticos manuales de lucha verbal, de hecho, seguimos practicando el viejo arte de la erística o de la lucha verbal en muchos espacios físicos, por ejemplo, en las redes sociales, y en situaciones en las cuales preferimos que el otro sea vencido a que sea convencido. ¿En qué momentos elegimos vencer sin convencer? ¿Qué es entonces esto que nos impulsa a vencer sin argumentos? ¿Cómo podemos entender ese deseo irrefrenable de la victoria? Ese deseo que nos impulsa a primero luchar a través de acciones de fuerza antes que a debatir a través de argumentos. Más allá de la proscripción, la evaluación o la regulación que desarrollemos y que siempre será necesaria para formar sociedades que estén en capacidad de debatir, tenemos que reconocer que comprender el lado B de estas interacciones, es decir, que comprender eso que proscribimos, eso que regulamos, es tanto o más necesario como comprender el lado opuesto, es decir, el debate racional. En las redes sociales podemos debatir, podemos ponernos de acuerdo, podemos generar unas grandes discusiones en el orden racional, pero también podemos hacer lo contrario. El hecho de que las redes nos muestren ese espacio de posibilidad, ese patio de recreo, nos compromete como investigadores a entender ambos tipos de prácticas. ¿Cuál es la razón principal para eso? Es la razón que abanderan las ciencias sociales y humanas, es decir, es entender al ser humano en su integridad, tanto como un ser racional, que es capaz de desarrollar argumentos, como un ser pasional, emocional, que ante la falta de argumentos prefiere desarrollar acciones de fuerza. Necesitamos entonces comprender la integralidad de ese ser humano y desde el punto de vista de la investigación en ciencias humanas, esa comprensión nos permite refinar nuestras democracias, nos permite comprendernos en esa lucha, en esa agonística, en ese deseo de la victoria. Comprender la victoria, comprendiéndonos a nosotros como sujetos que somos capaces tanto de debatir como de luchar, sujetos tanto racionales como emocionales, sujetos que son capaces de convencer, pero que también a menudo prefieren vencer. Yo soy Giovanni Olave, soy profesor de la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander. Soy lingüista e investigador en ciencias del lenguaje y agradezco el espacio para compartir estos asuntos de interés común.